Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, Vladimir. Oiga, aquí estamos, Flor y yo, tratando de establecer cuántos años de fundación va a celebrar el Cuerpo de Bomberos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Bueno, imagínense que son ciento y tantitos de años, un poco menos que la República, un poco más hasta cierto punto, depende de cómo lo veamos. El Cuerpo de Bomberos de Panamá se fundó en 1887. Así que imagínense, es anterior a la República, pero el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá se crea con la ley del año 2010, cuando se descinde del Ministerio de Gobierno. En ese caso es más nuevo, pero unifica todos los cuerpos de bomberos de las diferentes provincias, de los diferentes distritos. Bueno, pero como institución como tal, más allá sí, porque obviamente las leyes son para eso, para ir actualizando. Como tal, sí existe de los 1800, ¿qué es? ¿Cómo no? 135 años. Ciento- Y con algunos intentos coloniales, cosas así, pero de manera organizada es hasta el siglo XIX que se logra tener un cuerpo que ayuda a combatir los diferentes incendios que eran bastante frecuentes aquí, Tan frecuente, así es. muy frecuentes, en Colón Óigame, sobre todo. Vladimir, y la otra semana, próximo lunes, estaremos asistiendo a 201 años de la independencia de Panamá de España. Correcto, Háganos un contexto histórico, Vladimir, que eso para nosotros es apasionante. definitivamente. Y además no se habla tanto de eso, casi nos quedamos en 1903 Es solamente, y correcto. eso no debe ser. Recordemos una cosa primero que todo, ¿por qué nos independizamos? Ese es lo más importante de todo, eso no fue una moda. España había sido invadida por los franceses de Napoleón, el rey de España se fue, huyó, se instauró una monarquía títere, se crean las Cortes Españolas y se crea una guerra de independencia para que ellos intentaran liberarse de los invasores. Ese es el momento de debilidad en España, que aquí en América se hicieron ecos, teniendo el ejemplo de lo que había sido la Revolución Americana de 1776, que creó un Estado no monárquico, y la de 1789 en Francia, que igualmente no va por la monarquía, sino por una república, uno federal y otro república. Así que América tenía esos ejemplos. Las últimas etapas de la monarquía española, aunque se hizo el intento de una monarquía constitucional, como era lo que había, era muy central, las personas hacían lo que querían, las autoridades muchas veces no hacían caso del mandato constitucional. Y ya en Panamá para esa época estábamos eligiendo a los que nos iban a representar allá, precisamente para cumplir el mandato constitucional de que cada colonia tuviera su representante, cada provincia, tuviera libertad de expresión, tuviera libertad de imprenta, una serie de cosas que llegaron muy tarde a algunos países, en algunos otros llegaron más temprano porque eran virreinatos, tenían mayores opciones. Ese es el escenario que había a nivel de los dos lados del Atlántico. En el lado de América tenemos, por supuesto, a Francisco de Miranda, que es el precursor de la independencia. Él da sus discursos, sus iniciativas. Él era un americano universal, peleó en la revolución junto a Francia. Él es el único americano que aparece en el Arco del Triunfo allá en París, incluso en Rusia y en otros lugares. Él crea el diseño original de la bandera que posteriormente acabará siendo la bandera bolivariana, de donde sale la de Ecuador, la de Colombia, la de Venezuela. Y por supuesto viene entonces la figura de Simón Bolívar en el sur. En el norte de México también estaba haciendo su propia revuelta, desde el Grito de Dolores, el cura Morelos, el cura Hidalgo. Entonces, Panamá en el medio de todo observa, y nosotros no nos sentíamos, ni hoy nos sentimos parte de la capitanía de Guatemala, lo que hoy en día llamamos Centroamérica, y con buenas razones se llama Centroamérica. Obviamente no nos sentíamos mexicanos, no nos sentíamos identificados en ese momento tampoco con la América del Sur, excepto comercialmente. Sabíamos que Bolívar tenía planes de arrebatar Panamá a España y convertirlo pues en el tráfico para poder continuar la guerra de independencia. Y al mismo tiempo, si declarábamos la independencia, ¿cómo la manteníamos? España nos podía reconquistar. El temor de una independencia con soberanía, o sea, un país completo, independiente y soberano, tenía el costo de poder
que afrontar una reconquista sangrienta, obviamente. Ese es el escenario específico de Panamá. Entonces, hemos ido de la parte más amplia, acercándonos al Istmo de Panamá, y el momento específico en que vino la última autoridad española, Juan de la Cruz Murgeón, que tenía prometido el virreinato de la Nueva Granada, pero para ello tenía que conquistarlo. Al llegar a Panamá tenía que asegurar la soberanía española en Panamá, de tal manera que ellos tuvieran el paso expedito para las tropas, el intercambio de armas, municiones, etcétera, que obviamente venían del lado del Atlántico para el Pacífico y poder invadir las diferentes colonias de esta área. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Bolívar es el único que habla de Panamá, digamos en buenos términos. México y Centroamérica siempre dijeron que nosotros deberíamos por inercia ser parte de allá, pero no porque tuvieran un plan específico para nosotros. Pero Bolívar era el que decía que podíamos llegar a ser la capital de un emporio comercial de toda América, y posteriormente lo cumplió convocando el Congreso de 1826, ¿no? Ahí él cumplió su palabra. Y además también sabíamos que Bolívar estaba preparando un ejército para venir a tomar. En ese gran saco de malas noticias y de opciones que eran muy pocas, Murgeón, él hace algo inesperado. Él nombra en los diferentes puestos públicos de Panamá a panameños. Normalmente eso se reservaba para españoles, particularmente peninsulares. Habían dos tipos de españoles: los que nacieron allá, peninsulares, y para los efectos nuestros tenían todos los derechos, y los españoles súbditos, que son los criollos, nosotros, los que estábamos de este lado del Atlántico, que a veces no se nos tomaba en consideración. De hecho, no se nos veía bien cuando íbamos a España en un momento dado. Se pensaba que solo íbamos por títulos y por herencias. Con las autoridades panameñas constituidas por panameños, Murgeón se va, encomendándole a José de Fábrega el buen gobierno y que mantuviera firme a Panamá para España. Y el detalle es que él dio unas órdenes, y esas órdenes fueron bastante malas. Impuestos de guerra, obligatorios, para crear dinero líquido y en especie, ganados, muebles, municiones y otras cosas más, con qué poder que la tropa española que saliera desde aquí pudiera iniciar batallas y mantenerlas con comodidad en América del Sur. Así que cuando él se va, siguen esas órdenes y empiezan a haber los choques. En particular, en las provincias del interior, vemos que un Francisco Gómez Miró, en Natá, que a él ahora se le está mencionando últimamente, antes no se le mencionaba, empieza a hablar de lo que es el proceso de independencia y lo necesario que era para que nosotros nos gobernáramos nosotros mismos y no con un amo externo. Igualmente, el proceso de independencia de la América del Sur, que ya en México también se había dado, y las ventajas que sería unirnos. Eso hizo eco en la Villa de los Santos, también en otros lugares, pero tenemos que guiarnos por lo que está documentado, por escrito. La Villa de los Santos, por alguna razón en particular, tenía una guarnición española que les tenía muy vigilados, demasiado. Y ellos ya sabían quiénes hablaban de independencia, que era lo mismo que decir sedición. Ellos sabían cuánto ganado, cuánta riqueza, cuánto comercio tenían las diferentes personas, incluso en agricultura. Y de esa manera se da lo que es el llamado grito de la villa. Grito de la villa es el mismo que el grito de Dolores y que el grito de cualquier otro. Es simplemente el primer acto en donde uno decide cambiar el orden de cosas constituido. Y en ese sentido, de la manera que haya ocurrido, que lamentablemente está, como dicen poéticamente, en las brumas de la especulación, alguna persona pasó por el cuartel y escuchó que para el día 10 de noviembre se iba a dar un escarmiento a las personas de la villa, empezando con don Segundo Villarreal y todos los demás que firmaron el acta, por estar hablando lo que no debían y por estar remolones, como diríamos nosotros, hacer el pago de los impuestos de guerra. Así llegamos a la mañana del 10 de noviembre de 1821, donde don Segundo asume el mando militar, se toma en el cuartel con éxito,
declaran la independencia en el cabildo que todavía existe allí y envían una copia a Simón Bolívar. Así es como sucedieron las cosas. Y en Ahora, Panamá, ajá, don Vladimir, es que lo interesante de esta cápsula historia que nos está dando y que ojalá lo pudiéramos repetir tantas veces, no, ojo que advierto, no es porque considere yo, como panameño que soy, que somos más ni que somos menos, pero es una reiteración y una explicación histórica una vez más de por qué tenemos nosotros tan pocas cosas en común con México y con Centroamérica. correcto. Que ellos histórica y geográficamente sí fueron parte de un todo, pero nosotros no fuimos parte de ese todo, ni geográfica, ni política, ni culturalmente. Eso no significa que seamos más ni que seamos menos que ellos, no. Pero hay un contexto histórico que hay que entenderlo para... Bueno, ellos comen tortilla blanca y nosotros tortilla amarilla, pues. Ellos juegan fútbol y nosotros béisbol, y así por el estilo, ¿no? Hay tantas cosas tan diferentes, pero bueno, estamos también en una región que compartimos, sin duda alguna. Usted tiene razón y hay que hablar de esos temas y saber de qué se está hablando, que es más importante que hablar del tema. ¿Sabe qué pasa? México constituyó un virreinato, igual que lo que hoy en día sería Colombia con Venezuela y Ecuador, que era el virreinato de la Nueva Granada, y así hubo el de Lima, el de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que Panamá está dentro de los primeros pasos españoles en América, y particularmente es el primer paso en la costa del Pacífico. Cuando se funda Panamá, Natá, el San Pedro Apóstol de Taboga, que casi nunca lo menciona, e incluso hasta cierto punto la Villa de los Santos, son las primeras poblaciones en la vertiente del Pacífico americano. Teníamos esa preeminencia. Por eso inclusive cuando se crea la iglesia, se considera que la diócesis de la antigua, que se traslada a Panamá Viejo, es la iglesia madre o la iglesia primada de la América continental, distinto a la del Caribe, que es la América insular, que es la primada de América. En ese sentido, nosotros éramos el medio de paz. En México pronto encontraron que podían atravesar el istmo de Tehuantepec y tenían sus puertos en el Pacífico y en el Caribe para poder recibir desde Manila los galeones que venían con mercancías de China, de Japón y de otros lugares. Pero cuando habían ataques de piratas, esos barcos bajaban a Panamá. Así que nos acostumbramos a conocer de ese negocio. Por su parte, la Capitanía General de Guatemala, que se constituyó posteriormente en la Real Audiencia de los Confines, o de Guatemala, que también se le llama, eh, ellos muchas veces consideraron que nosotros éramos parte administrativa de ellos. Sin embargo, nuestra audiencia fue primero y además era de rango pretoriano. Se entendía directamente con el rey sin necesidad de acudir a un virrey. En ese sentido, Panamá siempre tuvo problemas con otros lugares porque los privilegios que nos concedió la autoridad del rey emperador Carlos de España era una real audiencia que parecía virreinato, en donde el poder lo ejercía una sola persona, gobernador general, capitán de los ejércitos y presidente de la Real Audiencia. O sea, era como decir casi un rey y, y no un virrey, sin embargo, al mismo tiempo, y eso le ardía y le molestaba mucho a los del Perú y también a los de la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque una Real Audiencia no se debía gobernar sola, no era lo usual. Entonces, la Real Audiencia de Panamá ocupaba desde México hasta Buenos Aires en un momento dado, hasta que se fueron creando las otras divisiones administrativas y quedamos a lo que es actualmente el Istmo de Panamá. Oye, A nosotros nos adscribieron a Perú y luego nos adscribieron a la Nueva Granada, que fue donde nos agarró la independencia de España. esto es un tema muy apasionante, Bastante, que la historia es apasionante, y cuando se trata de la historia, en este caso de nuestro país, de lo que es nuestro territorio, que es denominado Panamá, lo es aún más. Y por eso vale la pena hacer estos ejercicios con don Vladimir Berrío, así como con otros
que leen la historia, que entienden la historia, que interpretan la historia, porque como yo digo, y lo he reiterado varias veces, Vladimir, los jóvenes tienen que entender que este territorio no siempre ha sido así como ellos lo han recibido, sino que tiene una historia, tiene un pasado. Correcto. Así es. Hay que saber de dónde venimos, ¿no? Sí, Y que esa urgentemente. vinculación con España tan particular como con, no sé si llamarle Suramérica, porque es que tampoco somos suramericanos, pero Permítame, estuvimos vinculados a ellos. permítame, es que ahí viene la parte que debemos tener clara para poder hablar de esto. La Real Audiencia de los Confines, cuando decide declarar la independencia aquel 15 de septiembre de 1821, ellos constituyen las Provincias Unidas de Centroamérica. Ese es el nombre de ellos, que posteriormente cambiaron a Federación Centroamericana o Estados Unidos Centroamericanos. Panamá no se había independizado. Éramos administrativamente parte del Virreinato de la Nueva Granada y estábamos por declarar nuestra independencia. Al mismo tiempo, Nueva Granada estaba, para los efectos, había dejado de existir porque estaban en guerra de independencia. Ya se había declarado la independencia y tenía que consolidarla. Ese es el momento que nos agarra a nosotros, solos, solos. No nos sentíamos neogranadinos, no nos sentíamos centroamericanos ni mexicanos, como ya usted lo dijo. Teníamos afinidad con Perú, pero Perú también estaba revuelto y ya no queríamos ser españoles. Esa era la encrucijada en la que nos encontramos nosotros en aquel momento y se decidió por la independencia, sobre todo cuando en Panamá, después de que enviaron a los representantes para averiguar qué había pasado en la villa y encontraron todas las provincias revueltas, entonces no nos quedó más remedio que declarar la nuestra el 28 de noviembre de ese mismo año Una de proclividad a ser- 1821. con una proclividad a ser más caribeños que otra cosa. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, don Vladimir, muchísimas gracias por este valiosísimo aporte, esta píldora de historia que nos ha regalado. Muy amable. Oiga, ese fondo virtual que tiene, ¿de dónde es? Jaja, me alegro que me lo haya preguntado. Muy orgullosamente, este fondo es un ángulo en particular del aula máxima del Instituto Nacional, mi Esperaba alma que, mater. yo esperaba que me diera del Teatro Nacional, porque aquí había un necio diciéndome que eso era del Instituto Nacional. No, este es del instituto, hecho por el mismo arquitecto italiano que hizo el Teatro Nacional y el Palacio Nacional. Sí, así es. Gracias, Vladimir, muy amable. Que lo pasen muy bien. Igual.